Mi hija me criticó en mi cumpleaños del año pasado por no perdonar a su padre infiel, pero ahora me llama llorando para pedirme que la ayude a echarlo de su casa. El año pasado fue, sin duda, el más devastador de mi vida. Descubrí accidentalmente que mi entonces esposo, Liam, me engañaba con mi mejor amiga, Abby. Estuve de viaje de negocios durante unos días. Se suponía que duraría más, pero afortunadamente el trabajo terminó antes de lo previsto, así que regresé a casa antes. Quería darle una sorpresa a Liam, así que no me molesté en informarle con antelación. Cuando llegué a casa, vi el coche de Abby en la entrada y me quedé perpleja. Había sido mi amiga desde nuestros días en la universidad y, con el paso de los años, su marido y yo, junto con Liam, nos habíamos convertido en amigos muy cercanos. Sin embargo, nunca la había visto pasar por mi casa sin avisarme primero. Revisé mi teléfono para ver si ella había llamado o si mi esposo me había enviado un mensaje diciendo que ya estaba allí, pero no había nada. Al entrar a la casa, escuché algunos ruidos que venían de la cocina. Curiosa, caminé hacia el lugar del sonido y fue entonces cuando vi a Liam y Abby en nuestra encimera, besándose y haciendo lo que te puedas imaginar. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron que yo estaba allí. Me quedé en silencio, congelada por la sorpresa ante lo que estaba presenciando. Verlos juntos en el lugar donde mi marido y yo habíamos compartido tantas comidas y recuerdos familiares fue como una puñalada en el corazón. Mi maleta se me resbaló de las manos mientras seguía mirando con incredulidad. Mi marido, el hombre que había dejado de tener intimidad conmigo durante los últimos 3 meses, que había sido cruel conmigo al llamarme por nombres como cerda, gorda y hipopótamo a pesar de que no tenía sobrepeso en absoluto, estaba allí besando y tocando apasionadamente a mi mejor amiga como si fuera su esposa. Durante meses, me hizo sentir muy insegura, criticando constantemente mi cuerpo, haciéndome sentir horrible conmigo misma, pensando que ya no era lo suficientemente buena para él. Pero durante todo ese tiempo, no se trataba de mí, se trataba de él y su nueva pareja. Sin pensarlo, agarré mi teléfono y comencé a grabarlos. Me temblaban las manos, pero sabía que necesitaba una prueba de lo que estaba presenciando, así que, impulsada por la pura rabia, me dirigí directamente a la cocina, donde todavía estaban enredados. Había una sartén sobre la encimera y, sin dudarlo, la agarré y se la arrojé a mi marido para llamar su atención. La sartén lo golpeó con un fuerte estruendo y ambos saltaron del susto. Sus cabezas se giraron y las expresiones de sus rostros no tenían precio. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al verme allí, con el teléfono en la mano, registrando cada segundo de su vergüenza. Abby comenzó a tratar de cubrirse desesperadamente, luciendo frenética mientras intentaba esconderse de la cámara. Estaba tan disgustada por lo que había hecho que me acerqué a ella y le di una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó por toda la cocina y ella se quedó allí parada, aturdida y humillada. Entonces, cuando Liam intentó intervenir, me di la vuelta y lo empujé lejos de mí. No me importó. Durante todo el proceso, mantuve mi teléfono en la mano y lo grabé todo. Quería que ambos sintieran el dolor que yo sentía, pero no había terminado. Detuve la grabación y de inmediato llamé por videollamada al esposo de Abby, Kyle. Mi corazón latía a 1000 por minuto, pero sabía que era lo correcto. Cuando contestó la llamada, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Giré el teléfono para mostrarle a su esposa semidesnuda, tratando desesperadamente de encontrar su ropa, luchando por vestirse avergonzada. Le expliqué con calma exactamente lo que había sucedido, que había regresado temprano de mi viaje y encontré a su esposa y a mi esposo juntos en nuestra cocina. Kyle estaba atónito. No podía decir ni una palabra, estaba completamente en shock, igual que yo cuando entré. Liam intentaba ocultar su rostro avergonzado mientras me gritaba que estaba yendo demasiado lejos humillándolos de esa manera. Le dije a Kyle que le estaba informando porque él merecía saber la verdad, tal como yo la había descubierto. Nadie debería haber sido sorprendido por semejante traición. Después de eso, me volví hacia Abby, que todavía estaba tratando de disculparse, tratando de explicarse entre lágrimas, rogándome que le escuchara. Pero le pedí que se fuera de mi casa inmediatamente antes de hacerle más daño. Ninguna disculpa de ella o de mi exmarido podría compensar la traición que acababa de descubrir. Se podría decir que tengo mal carácter, pero he trabajado duro toda mi vida y he construido una carrera exitosa por mi cuenta. Nunca he necesitado de nadie para sobrevivir, por lo que me habría parecido bien que mi marido simplemente me hubiera pedido el divorcio, pero el hecho de que eligiera acostarse con mi mejor amiga en mi propia casa, la casa que yo pagué, a mis espaldas, fue imperdonable. Cuando Liam intentó disculparse, dijo que lo sentía y me pidió una segunda oportunidad, prometiendo que podría ser un mejor esposo. Le ignoré y comencé a empacar sus cosas. Le informé que todo había terminado entre nosotros y que me iba a divorciar de él sin importar lo que dijera. Al oír esto, comenzó a gritarme por mencionar el divorcio, alegando que era insensible echarlo en cara a alguien por un error tonto. Incluso intentó agarrarme las manos para impedirme que hiciera las maletas, pero fue entonces cuando amenacé con llamar a la policía y hacer que lo sacaran de la casa delante de todos nuestros vecinos. Sabía lo mucho que valoraba su reputación. Así que también sabía que ese perdedor nunca hubiera dejado de engañarme ni de vivir a mis espaldas si no lo hubiera descubierto con mis propios ojos. En ese momento, mi exmarido Liam ni siquiera estaba trabajando. Lo habían despedido de su trabajo después de que lo descubrieran violando algunas políticas de la empresa.
y aunque no quiero entrar en detalles sobre lo que hizo, fue lo suficientemente grave como para que uno de sus compañeros lo denunciara. Como resultado, lo despidieron de inmediato. Mientras yo era el principal sostén de la familia, él se convirtió en un marido que se queda en casa. En realidad, no era una carga económica para nosotros. Yo ganaba 3 veces más que él, así que cubrir todos los gastos no me preocupaba. Lo que no me di cuenta en ese momento era cómo estaba empleando su tiempo libre. Supongo que, en retrospectiva, todo tiene sentido. Sabía desde hace tiempo que Abby y Kyle tenían problemas en su matrimonio. Con Liam en casa todo el día y Abby también enfrentando problemas en su propio matrimonio con Kyle, probablemente tuvieron oportunidades más que suficientes para conectarse a un nivel más profundo. Pensar que mientras yo trabajaba duro para sacar adelante a nuestra familia, Liam me traicionaba bajo nuestro propio techo, en mi propia casa, con alguien en quien confiaba completamente. Es una rabia que es difícil de expresar con palabras. Mientras tanto, Liam seguía intentando discutir conmigo, diciendo que el divorcio no era una opción ya que llevábamos casados tanto tiempo y que deberíamos intentar una terapia de pareja. Él tuvo el descaro de actuar como la víctima, como si yo fuera la que había hecho algo malo al sugerir que nos separáramos. Verlo allí de pie, defendiendo sus acciones después de decidir acostarse con mi mejor amiga, me hizo sentir mal. La cara de Liam se puso roja como un tomate, claramente nervioso, balbuceando que siempre me había sido leal todos estos años y que no debería echar a perder nuestro matrimonio por un error. Luego trató de minimizarlo diciendo que solo había sido la 4ª vez que él y Abby se habían acostado juntos, como si eso de alguna manera lo hiciera menos traicionero. Luego tuvo la audacia de culpar a Abby por todo, alegando que ella lo había seducido porque su propio matrimonio con Kyle estaba fracasando. El nivel de negación y cobardía fue increíble. Apenas podía soportar mirarlo. Después de mucho discutir, logré sacar a Liam de la casa. Como era de esperar, sin ningún otro lugar a donde ir, Liam recurrió a nuestra hija adulta, Mary, en busca de ayuda. Siempre supe que Mary es más cercana a su padre. Ha sido la niña de papá desde que tengo memoria y nunca tuve problemas con eso. Me encantaba que tuvieran un vínculo tan fuerte, incluso si eso significaba que eran un poco más cercanos que ella y yo. Cuando Mary me llamó, su voz estaba llena de confusión y preocupación. Me preguntó qué había pasado y me contó que Liam le había llamado para pedirle ayuda, diciéndole que lo había echado de casa por una pelea tonta y que ahora estaba sin hogar. Le dije la verdad e incluso le envié el video que había grabado del día en que los encontré juntos. No quería que hubiera ninguna duda en su mente sobre lo que había hecho su padre. Ella merecía saber exactamente por qué las cosas habían llegado a ese punto. Mary estaba furiosa con su padre después de ver las pruebas que yo tenía. Me dijo que no podía creer que su padre pudiera hacer algo tan repugnante y que comprendía por qué lo había echado de casa. Parte 2. Mi hija me criticó en mi cumpleaños del año pasado por no perdonar a su padre infiel, pero ahora me llama llorando para pedirme que la ayude a echarlo de su casa. Sin embargo, a pesar de su enojo, me dijo que todavía esperaba que lo reconsiderara, que con el tiempo pudiera procesar todo y encontrar una manera de resolver las cosas. Ella me aseguró que se haría cargo de Liam por el momento. A pesar de lo enojada que estaba por sus acciones, no podía darle la espalda por completo. En los días siguientes, tanto Liam como Mary se turnaron para llamarme, cada uno tratando de convencerme de que lo perdonara por el bien de la familia. Parecía una manipulación emocional en su máxima expresión, especialmente viniendo de Liam, quien claramente estaba usando el afecto que Mary sentía por él para convencerla de que se pusiera a su lado. Me di cuenta de todo eso y me enfureció aún más. Estaba furiosa con él por haber arrastrado a nuestra hija a este lío, tratando de explotar el amor que ella sentía por él para conseguir lo que quería. Al mismo tiempo, me sentí profundamente herida y confundida por la postura de Mary. No podía entender por qué, en un momento tan difícil, ella parecía más preocupada por apoyar a su padre que por mí. Era como si no viera el dolor por el que yo estaba pasando y eso me dolió más de lo que puedo explicar. A pesar de sus esfuerzos, decidí seguir adelante con el divorcio. No iba a dejar que me manipularan ni a sentirme culpable por seguir en un matrimonio tan tóxico. Así que solicité el divorcio a Liam, sabiendo perfectamente que era lo mejor para mí. Al mismo tiempo, Kyle, el marido de Abby, también estaba pasando por su propio proceso de divorcio. Él estaba tan devastado como yo y en ese dolor compartido, nos hicimos muy buenos amigos. Era una de las pocas personas que realmente entendía por lo que estaba pasando y, al tenerlo para hablar conmigo, la situación se hizo un poco más llevadera. Para ser claros, siempre hemos sido solo amigos. Nunca ha habido ni habrá nada romántico entre nosotros. De todos modos, cuando finalmente le entregué a Liam los papeles del divorcio en la casa de Mary, él comenzó a pedirme perdón, haciéndome todo tipo de promesas sobre cómo nunca volvería a mirar a otra mujer y cómo estaba dispuesto a eliminar a Abby de nuestras vidas para siempre. Fue patético, honestamente. Solo intentó arreglar el desastre que había creado cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre dejarlo. Como Mary estaba presente cuando leí los papeles, me pidió que lo reconsiderara por su bien. Me dijo que había visto de primera mano cuánto amaba a su padre mientras ella estaba creciendo, y que el hecho de que se hubiera acostado con otra persona accidentalmente, como ella lo expresó, no significaba que amara a esa mujer. No podía creer lo que estaba oyendo. Ella estaba intentando con todas sus fuerzas defender a su padre, minimizando la gravedad de lo que había hecho. Pero yo no iba a dejar que eso me influyera. Le dije que no había nada que reconsiderar. El hecho era simple, su padre me había traicionado, no de cualquier manera, sino con mi mejor amiga y en nuestra propia casa.
No había vuelta atrás. No iba a perder el tiempo deteniéndome y debatiéndole otra oportunidad. Había destruido nuestro matrimonio y yo estaba decidida a dejarlo. Mary intentó discutir un poco más conmigo y me preguntó si realmente sería feliz sin él en mi vida. Le respondí que sí. Definitivamente sería feliz ahora que no tendría que preocuparme de que mi esposo se acostara con otra mientras yo trabajaba y traía dinero a casa. No fue una decisión que tomé a la ligera. Ya había tomado una decisión y ninguna cantidad de súplicas o razonamientos la iba a cambiar. El proceso de divorcio resultó ser sorprendentemente sencillo. Al principio de nuestro matrimonio, insistí en un acuerdo prenupcial. Gracias a eso, Liam no pudo tocar ninguno de mis bienes. Para asegurarme de que todo saliera bien, contraté al mejor abogado de la ciudad, alguien que sabía exactamente cómo manejar casos como el mío. Desde el principio, estuvo claro que mi victoria en los tribunales era inevitable. Cuando finalmente se concretó el divorcio, sentí que me habían quitado un gran peso de encima, como si me hubieran liberado de una prisión en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. Durante mucho tiempo había estado ciegamente enamorada de Liam, incapaz de ver cuánto mejor podría ser mi vida sin él. Era como si su presencia tóxica me hubiera estado hundiendo, asfixiando. Pero ahora era libre de vivir mi vida a mi manera, sin el dolor y la traición constantes que pesaban sobre mi cabeza. A medida que se difundían las noticias sobre lo que había sucedido entre Liam y Abby en nuestro círculo, cada vez más personas comenzaron a comunicarse conmigo. Amigos, familiares e incluso conocidos comenzaron a mostrar su apoyo, haciéndome saber que estaban allí para ayudarme. Incluso la propia familia de Liam me dejó muy claro que había hecho lo correcto al divorciarme de él. Estaban furiosos con él, completamente disgustados por su comportamiento. En cierto modo, su apoyo me hizo sentir validada. Fue un alivio darme cuenta de que no estaba sola en esto, que la gente veía las acciones de Liam y estaba de mi lado. Sin embargo, la única persona que seguía defendiendo a Liam era nuestra hija, Mary. De alguna manera, a pesar de todo, ella todavía sentía pena por él. Tal vez fuera el vínculo que tenía con su padre desde siempre, o tal vez fuera su manera de afrontar toda la situación. Este año, decidí darlo todo para mi cumpleaños. Era mi primer cumpleaños como mujer soltera después de haber estado casada con Liam durante tanto tiempo y sentí que necesitaba celebrar mi nueva libertad. Mis amigos y yo organizamos una gran fiesta con servicio de catering y una lista de invitados de 50 a 60 personas. Quería que fuera una noche inolvidable. Naturalmente, Kyle también estaba en la lista de invitados. Especialmente porque finalmente había logrado divorciarse de Abby después de meses y meses de batallas legales y nos habíamos convertido en buenos amigos durante todo el proceso. Invité a Mary, pero dejé muy claro que Liam no era bienvenido. Él todavía vivía con Mary, pero no iba a permitir que arruinara mi noche de cumpleaños. Cuando comenzó la fiesta, todos parecían estar pasándola muy bien. La gente estaba tomando algo, la energía era fantástica y parecía la manera perfecta de celebrar este nuevo capítulo de mi vida. Cuando llegó el momento de cortar la tarta, algunos de mis amigos más cercanos pronunciaron discursos emotivos y hablaron de lo orgullosos que estaban de mí por haber superado un año tan difícil. Hablaron de la traición que había sufrido y de lo feliz que parecía ahora. Pero de repente, sin previo aviso, Mary se puso de pie y anunció que tenía algunas palabras que quería decir. Me di cuenta de que había estado bebiendo. Parecía un poco inestable, pero por otra parte, muchos de los invitados estaban un poco achispados en ese momento. Pensé que solo quería desearme un feliz cumpleaños o tal vez compartir algunos dulces recuerdos. Sin embargo, Mary comenzó a criticarme frente a todos. Ella habló de lo decepcionada que estaba conmigo por haber destruido mis años de matrimonio con mi ex y de lo destrozado que estaba él. Continuó contando cómo, cuando era niña, siempre había creído que sus padres tenían el matrimonio perfecto y como yo fui la que destrozó ese sueño al dejar a Liam sin siquiera intentar solucionar nuestros problemas. Me llamó egoísta y me acusó de pensar solo en mí misma cuando decidí solicitar el divorcio. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la gente comenzó a defenderme. Mis amigos habían visto de primera mano lo que había sucedido y no iban a dejar que las palabras de Mary quedaran sin respuesta. Kyle también habló y le dijo a Mary que no tenía derecho a estar enojada conmigo cuando fue su padre quien me había traicionado de la manera más dolorosa posible. Le recordó que, como hija y mujer, debería ser más comprensiva y apoyarme en lugar de culpar a quien no debe. Mary intentó responder visiblemente molesta. Algunos de los invitados incluso comenzaron a abuchearla en voz alta, claramente horrorizados por cómo me estaba tratando, especialmente en una noche como esa. Mary, dije, creo que has olvidado algo importante. Desde el principio, fui yo quien mantuvo a esta familia. Tu padre, Liam, se mudó a mi casa después de que nos casamos. Y mientras estuve embarazada de ti, él nunca asumió realmente su papel de padre. Cuando me puse de parto, fui yo quien soportó horas de dolor para traerte a este mundo. Y cuando llegó el momento de criarte, fui yo quien se quedó en casa, cuidó de ti y se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitabas. Incluso cuando volví a trabajar, fui yo quien contrató a una niñera para que te cuidara. Parte 3. Mi hija me criticó en mi cumpleaños del año pasado por no perdonar a su padre infiel, pero ahora me llama llorando para pedirme que la ayude a echarlo de su casa. Yo era el principal proveedor, trabajando muchas horas para darte la vida que llegaste a disfrutar. Mi salario pagaba el techo sobre nuestras cabezas, la comida en nuestra mesa y todos los lujos de los que tú y tu padre se beneficiaban. No me detuve allí.
Seguí recordándole a Mary que cuando empezó a buscar oportunidades laborales, fui yo quien utilizó mis contactos para ayudarla a conseguir una pasantía y, finalmente, un trabajo. Hice todo eso por ella mientras que Liam no hizo nada. Él no estaba allí para guiarla ni apoyarla en las formas que realmente importaban. Era el padre divertido que pasaba solo unas horas al día con ella y, de alguna manera, ella lo veía como un héroe. Y ahora, después de todo lo que he hecho por ella y por nuestra familia, soy yo la que está siendo culpada por finalmente defenderme, por elegir dejar un matrimonio tóxico. Le dije que tenía que irse. Se suponía que esa noche sería mía, pero en lugar de eso, ella había armado una escena. Antes de irse, Mary me amenazó diciendo que cortaría todo contacto conmigo para siempre. Le dije que estaba bien siempre y cuando estuviera contenta con su decisión. En ese momento, por mucho que me doliera, supe que si Mary no podía entender por qué tenía que dejar a Liam, entonces tal vez un poco de distancia entre nosotras era lo que ambas necesitábamos. Verla salir de mi fiesta fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero en el fondo no se trataba solo de salir de mi vida, sino de defender la vida y la felicidad que merecía. Sin importar quién intentara hacerme sentir culpable por ello. Desde el incidente en la fiesta, algunos de los miembros de mi familia que estaban presentes se han comunicado conmigo, diciendo que tal vez fui un poco dura con mi hija y me han instado a que debería haberle dicho todas esas cosas en privado cuando podría haber hablado con ella en privado. Entonces, me pregunto si soy yo la mala por finalmente haberle hecho frente a mi hija. Actualización 1. No esperaba que tantos extraños se preocuparan por mí, todos ofreciéndome su apoyo incondicional. Me reconforta saber que no hice nada malo como madre. A veces me siento abrumada por la culpa al pensar por qué Mary está tan obsesionada con nuestro matrimonio. En realidad no lo sé. Ella es hija única y probablemente nunca imaginó que sus padres se divorciarían como lo hicieron los padres de algunos de sus amigos. Honestamente, yo tampoco pensé que terminaría divorciándome de Liam, pero las acciones de Liam no me dejaron otra opción. Simplemente no podía quedarme en esa situación. Me di cuenta de que, por mucho que intentemos proteger a nuestros hijos del dolor, permanecer en un matrimonio tóxico habría hecho más daño a todos los involucrados, incluida Mary. Espero que algún día ella pueda entender que mi decisión no fue abandonar a la familia, sino preservar mi dignidad y mi bienestar mental. Por ahora, me estoy centrando en mi recuperación y en abrazar este nuevo capítulo de mi vida. Es un proceso, pero me siento más fuerte cada día que pasa, especialmente con todo su apoyo. Muchas gracias por valorar mi experiencia y ayudarme a sentir que no estoy sola en esto. Actualización 2. Ha pasado un mes y medio desde mi última actualización. Para todos aquellos que preguntaban por Liam y Abby, finalmente tengo algunas noticias interesantes para ustedes. Ya les había mencionado antes que Abby y Kyle se divorciaron justo antes de mi fiesta de cumpleaños. La razón por la que sus trámites de divorcio tardaron tanto, a diferencia del mío, fue porque Abby y Kyle tienen 3 hijos juntos y nunca firmaron un acuerdo prenupcial. Sin embargo, lo que jugó a favor de Kyle fue que tenía pruebas legítimas de que Abby le había sido infiel, lo que significaba que no podía ganar la manutención de los niños. Como Kyle ganaba bastante bien, la manutención para los 3 niños era más que suficiente para cubrir sus necesidades. Abby ni siquiera tendrá que trabajar y probablemente pueda sobrevivir con un trabajo a tiempo parcial si es necesario. Ahora, en cuanto a mi hija Mary, que había cortado todo contacto conmigo desde la fiesta, ayer me llamó llorando. Resulta que unos días después de mi fiesta de cumpleaños, Liam la sorprendió anunciándole que Abby y sus 3 hijos se quedarían con él durante unas semanas. Mary estaba en shock porque Liam tomó esa decisión sin siquiera consultarle, y como era su casa, ella tenía que cubrir todos los gastos, ya que ni Liam ni Abby están trabajando actualmente. Liam le pidió que aprendiera a aceptar a su nueva familia y habló de cómo podrían empezar de nuevo juntos. Cuando Abby y sus hijos se mudaron, actuaron como si fuera su casa, no la de Mary. Mary, que trabaja desde casa, perdió toda su privacidad. Liam y Abby solían dejar a los niños con ella para que los cuidara sin pedir permiso y salían durante horas para disfrutar de momentos románticos juntos. Mary estaba al borde de la desesperación y me llamó para pedirme ayuda para deshacerse de Liam y Abby. Dijo que ya no podía vivir con su padre y que necesitaba que yo hablara con ellos para que se fueran porque tenía miedo de enfrentarse a su padre sola. Estaba furiosa. Después de semanas de silencio y la humillación que me hizo pasar por mi fiesta de cumpleaños, Mary tuvo la audacia de pedirme ayuda sin siquiera tener la decencia de disculparse primero. Le dije con firmeza que debería haber considerado las consecuencias de apoyar a su padre infiel en lugar de a mí. Le dije claro que se lo merecía por ponerse de su lado y que debía cumplir su palabra y no volver a contactarme. Desde entonces, me ha estado bombardeando con llamadas y mensajes, llamándome mala madre por no ayudarla e insistiendo en que, como su madre, es mi deber defenderla. Parte 4. Mi hija me criticó en mi cumpleaños del año pasado por no perdonar a su padre infiel, pero ahora me llama llorando para pedirme que la ayude a echarlo de su casa. Actualización 3. Solo quería decir que estoy de acuerdo con el consenso general. Mi hija Mary es muy débil en lo que respecta a su padre. No entiendo por qué está tan ciega a sus acciones. Sin embargo, no tengo intención de ayudarla de ninguna manera. Es obvio que Liam y Abby la están utilizando como cuidadora infantil gratuita y seguirán haciéndolo a menos que ella se defienda y los eche. Es increíblemente repugnante y decepcionante que Liam haya permitido que Abby se mude con ellos, especialmente teniendo en cuenta la forma en que Mary lo defendió con tanta pasión en mi fiesta de cumpleaños. Ahora está claro que mi decisión de divorciarme de Liam fue la correcta. Sin duda, él habría continuado su relación con Abby si yo no lo hubiera dejado.
Después de considerar algunas de tus sugerencias, decidí enviarle un correo electrónico a Mary para aclarar las cosas de una vez por todas. Esto es lo que escribí. Hola, Mary. Todavía estoy molesta por cómo me trataste, pero eso no cambia el hecho de que ahora debes defenderte. Es tu casa y no deberías tener que soportar que papá y Abby actúen como si fueran los dueños del lugar. Es hora de tomar el control y dejarles en claro que no pueden quedarse allí. Debes establecer límites claros y mantenerte firme. Si no lo haces, seguirán aprovechándose de ti como fuente de dinero para siempre. Tu padre no es tu responsabilidad. Espero que encuentres la fuerza para hacer lo que es correcto para ti en el futuro. Si alguna vez te das cuenta de tu error y quieres disculparte, aquí estaré. Hasta entonces, cuídate. También me comuniqué con Kyle para informarle sobre la situación actual de Abby y cómo he estado descuidando a los niños al obligar a Mary a cuidarlos. Resulta que recientemente había descubierto que Abby y Liam vivían juntos, algo que había estado ocultando desde que se mudó con Liam. Se había asegurado de que Kyle no pudiera recoger a los niños en la casa de Mary y siempre se reunían en lugares neutrales. Incluso les había ordenado a los niños que mintieran sobre dónde vivían y que no mencionaran la casa de Mary ni que Liam vivía con ellos. Cuando Kyle se enteró a través de amigos en común que Abby estaba viviendo en la casa de Mary, se sorprendió y no estaba seguro de si la información era válida. Sin embargo, después de que le confirmé los detalles, tomó una decisión. Ahora él y su abogado planean luchar por la custodia total de los niños para sacarlos permanentemente del cuidado de Abby. Si Kyle tiene éxito, Abby perderá la manutención de la que ha dependido. Como Abby y Liam están actualmente desempleados, su situación financiera podría empeorar aún más sin esa ayuda y si Mary decidiera echarlos, podrían terminar en la calle. Solo espero que mi hija finalmente haga lo correcto. Cuarta actualización. Tengo mucho que compartir, así que prepárense para una lectura un poco más larga que mis actualizaciones anteriores. La buena noticia es que Kyle tiene la custodia total de sus hijos. Resulta que Abby no tenía un trabajo estable ni una casa adecuada para criarlos. Y el hecho de que estuviera prácticamente utilizando a Mary como niñera a tiempo completo terminó siendo un punto clave en la decisión del juez. Y cuando digo niñera a tiempo completo, no me refiero solo a que Mary los cuidara unas horas al día. No, la situación era mucho peor. Les contaré más detalles al respecto, pero lo importante aquí es que Kyle finalmente obtuvo lo que quería. Sus hijos ahora viven con él y ya no tiene que pagar la manutención que antes recibía Abby. Además, está encantado de pasar el mayor tiempo posible con ellos. Kyle es un padre excelente, y una de sus mayores preocupaciones era el bienestar de sus hijos, sobre todo considerando que su madre estaba más ocupada con su relación con Liam que con su papel de madre. En cuanto al papel de Mary como niñera, descubrí que tanto Abby como Liam habían estado utilizando el dinero de la manutención que Kyle les pagaba para irse de viaje. Sí, se fueron de vacaciones como si fuera una especie de luna de miel no oficial, porque hasta donde yo sé, no se han casado. Dejaron a los niños al cuidado de Mary sin siquiera preguntarle o darle la opción de negarse. Me enteré de todo esto porque Mary estuvo quejándose con algunos miembros de la familia, pidiendo ayuda para cuidar a los niños de Abby mientras ella y Liam estaban fuera. Ninguno de nuestros familiares quiso ayudarla, ya que no consideran a los niños como parte de la familia y no sienten que sea su responsabilidad. Mary tuvo que soportarlo todo sola hasta que finalmente regresaron Liam y Abby. Al parecer, Mary no quiso llamar a los servicios de protección infantil porque temía que los niños terminaran en hogares de acogida o viviendo con extraños. Sin embargo, cuando regresaron, dejó claro que tenían que irse de su casa. Lo curioso es que, al final, parece que Mary aprendió la lección a las malas. Hasta donde yo sé, está decidida a echarlos de su casa. Ya no aguantan más la situación, y no la culpo. Después de todo, es su casa y tiene todo el derecho a decidir quién puede quedarse. La mala noticia para mi exmarido y mi exmejor amiga es que, además de perder la manutención de Kyle, ahora también se ven obligados a encontrar un lugar donde vivir y, por supuesto, un trabajo. Ambos siguen desempleados, y parece que su situación financiera está a punto de colapsar. Mary les dio un ultimátum de una semana y, aunque todavía no se han ido, la presión va en aumento. Es cuestión de tiempo que Liam y Abby tengan que hacer las maletas y enfrentarse a la realidad de sus malas decisiones. Lo irónico de todo esto es que, si hubieran actuado con un mínimo de respeto y responsabilidad, quizá no se encontrarían en una situación tan desesperada. Pero, como dice el dicho, el tiempo pone a cada uno en su lugar, y ahora están pagando las consecuencias de sus actos. Todavía no he hablado directamente con Mary, pero algunos familiares me han mantenido al tanto de todo. Es increíble cómo esta situación ha dado un giro total. Hace apenas unos meses, Mary defendía a su padre a capa y espada, humillándome públicamente y culpándome de haber destruido a nuestra familia. Ahora está lidiando con las consecuencias de haber apoyado a Liam y Abby. Y aunque me duele verla en esta posición, sé que esta experiencia le ha enseñado una valiosa lección. Actualización 5. Será breve, pero quería contarles que finalmente Abby y Liam han tenido que irse de la casa de Mary. No se habían tomado en serio sus amenazas, pero como ya no tenía a los niños con ella, ahora que viven con Kyle, no tuvo reparos en echarlos. Simplemente cambió las cerraduras cuando salieron, y el resto, como suele decirse, es historia. En cuanto a mí, no se preocupen. Hace tiempo que cambié las cerraduras de mi casa y tengo instaladas cámaras de seguridad. Si intentan algo, bueno, digamos que no les irá bien. Mi casa no es un buen lugar para ocupantes indeseados.
Gracias por ver el video hasta el final, dale me gusta, subo historias todos los días, hasta pronto amigos.